Está con nosotros don Pedro Bogarín, gobernador electo de San Martín. Bienvenido. Nuevamente, el otro día nos quedamos cortos, Pedro, por eso te pedí que vinieras a conversar más extensamente sobre... Reiniciamos la conversación. Donde nos quedamos. Así es. Ahora, ¿cómo es decir, tú, Pedro, ya estás al tanto de cuál es la situación en la que recibes el gobierno regional de San Martín? Bueno, sí, a ver, San Martín tiene grandes potencialidades que en concepto nuestro no han sido utilizadas, no han sido explotadas. Nosotros vivimos de la tierra y la tierra te da sembríos y te da crianzas. Resulta que San Martín es una de las estrellas en anemia a nivel nacional, tiene 50.7% en promedio, pero tenemos algunas provincias, las más importantes, por ejemplo la provincia de San Martín, donde está Tarapoto, 71.5%, y la provincia del Dorado, la provincia de Moyobamba, 84.7% de anemia. O sea, de cada 100 niños, 80 tienen anemia. Ya. Lo que pasa es que la anemia es una tragedia social. A ver, cuando nace un bebito, sea por partera, obstetra, ginecólogo, y no llora inmediatamente, se comienzan a desesperar porque cuentan los segundos para que el primer llanto inyecte oxígeno al cerebro. ¿Y qué pasa si crónicamente no llega oxígeno al cerebro? Los niños menores de 3 años van muriendo las neuronas. Y al morir las neuronas, su rendimiento intelectual a futuro ya no va a ser el mismo. Y de eso no nos hablan. Y sin embargo, yo te puedo mostrar, acá está una tabla de indicadores que me entregaron el GORE. La provincia de Tocache tiene 12.2 de anemia. ¿Cómo es posible que una región, unos tengan 85, 71, y los otros tengan 12. Y otros tengan 12, como si fuera primer mundo, y en Tocache no hay agua potable? En Tocache no se ha desarrollado toda una campaña que el MIDIS, Educación, Salud están haciendo para controlar la anemia. ¿Sabes cuál es la diferencia? El ingreso per cápita de esa población. El cambio trascendental de cultivo de coca a cacao, palma aceitera, con altos niveles productivos y alto nivel de calidad, inyectas economía al agricultor. ¿Y qué hace lo primero un padre cuando comienza a tener dinero? Darle de comer bien a sus hijos. Mira, se incide demasiado en el tema del sulfato ferroso. Hay que darle, los micronutrientes hay que darle, pero ¿de qué está formado el glóbulo rojo? Tiene una bicapa de lípidos y tiene varias proteínas, y la hemoglobina es una proteína, y la proteína está en las carnes, el huevo y la leche. Así que por más que le dé usted micronutrientes, por más que le dé sulfato ferroso, si no soluciona el problema puede económico... levantar transitoriamente los niveles, ¿no es cierto? O sea, artificialmente lo puedes levantar, vuelve a su medio y donde regresas el padre a tu realidad. No tiene. ¿Qué comen nuestros niños, Nicolás? Plátano, yuca, arroz, fideos. Y ahí no hay proteínas. Y sin proteínas, ¿cómo formas el glóbulo rojo? Entonces, el enfoque que están dando sobre el tema de la anemia es correcto en el sentido de que hay que darle los micronutrientes, hay que enseñarles a preparar los alimentos, pero no se está atacando la base, que es la economía en el bolsillo de la población, que es lo que nosotros queremos hacer en San Martín. Ahora, sobre los efectos, vamos a ir a la pausa, si lo permite, Pedro, pero hablaba con una hermana mía, Lourdes, que es una de las pioneras en la educación inicial en el Perú, y ella me contaba, porque trabajó en barrios muy pobres en Piura, y me decía que ella enfrentaba cotidianamente la tragedia de chicos que no aprendían, y no aprendían porque no aprendían, no había nada que pudieras hacer. Comportamientos antisociales ya de adultos han hecho investigaciones en el mundo y han descubierto que ese bebito tuvo anemia. Pero es increíble, ¿no? Porque ella me decía, no se trataba de que yo me esforzara, los chicos se esforzaban, se desesperaban porque querían
y no podían retener, no podían tener razonamiento, su cabeza no daba. Es que su cerebro... Los padres, y era su por cerebro los ya déficits. está afectado, Claro. en la niñez, y después eso es irrecuperable. Tú sabes que no hay, uno se corta y el organismo regenera tejidos y cicatriza. En el cerebro no es así. Naces con tus neuronas y mueres con tus neuronas. Es cierto que se dice que tenemos 80.000 millones de neuronas, pero una borrachera con pérdida de conciencia mata 100.000 neuronas. Por eso que el alcohólico termina demente al final, porque van muriendo sus neuronas. Si eso lo trasladamos a nuestras criaturas, Dios mío. Vamos a la pausa y regresamos con don Pedro Bogarín para hablar de lo que la gente quiere hablar, ¿no es cierto? De los problemas del país, de los problemas que hay que resolver, que además los tenemos ahí. No digo los problemas, las soluciones las tenemos ahí. Vamos a la pausa y regresamos con él. De lo que debería ser la agenda principal, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? ¿Cómo los enfrentamos? Por ejemplo, estábamos hablando del tema de la anemia. Y lo que tú dices, Pedro, es que todas estas campañas por elevar el consumo de hierro, ¿no es cierto? Pero terminan siendo paliativos si no se resuelve el problema de fondo de una calidad de alimentación permanente, ¿no? Y la calidad de alimentación permanente tiene que ver con el bolsillo de la gente. Tenemos que resolver el tema económico, y eso es lo que nos proponemos en San Martín. Tenemos que elevar la productividad y la calidad de lo que sembramos y lo que criamos. Nosotros pretendemos ser una potencia ganadera lechera, por ejemplo. Algunos dicen que eso es imposible. Mira, los embriones tú lo puedes traer de cualquier sitio del mundo. Además, el Ministerio de Agricultura tiene ya un trabajo en ganadería. Agarras el embrión y le colocas a la vaca en celo. Tiene que ser una vaca medianamente que tenga calidad genética, porque la criatura va a ser grande y no va a poder nacer. Tú le colocas ese embrión a la vaca en celo, en una generación te nace una criatura que te va a producir 25 litros de leche al día. Ahí tienes ya lucha contra la pobreza, pero tienes alimento para el niño que necesita proteínas, que no se está tratando en toda esta estrategia que yo estaba en el GOR, estaba ayer en un evento del MIDI nadie habló de este tema. Solamente que sulfato ferroso, micronutrientes, perfecto, hay que darles, hay que dar agua potable. En San Martín, Nicolás, solamente Zaposoa, que es la capital de la provincia de Huallaga, de 10 provincias, 77 distritos, tiene sistema de agua potable de 24 horas al día. Solamente. Pero es que eso no puede ser, y en Loreto pasa lo mismo, y por donde uno vaya, ¿no? En Lima hay cerca de 2 millones de personas que no tienen acceso permanente al agua potable. Yo ofrecí dotarle de servicio de agua potable a los 77 distritos. Me dicen, es demagogia, eso es imposible. No. ¿Por qué no puede ser? Necesitamos 2.000 millones de soles. El gobierno nacional presupuesta más o menos para agua potable a nivel nacional este año 3.400 millones de soles, son 15.000 millones de soles. Gobierno regional manejará 5.000 millones de soles. Hay préstamos blandos en el mundo entero, hay cooperación internacional para agua potable, porque si no solucionas el tema del agua potable, enfermedades diarreicas, parasitarias, hepatitis A, tifoidea, imagina que le van consumiendo ya. El adulto de alguna forma lo soporta, pero la criatura que está en formación, su organismo, lo va debilitando. Ahora, hay una discusión ahí, Pedro, que es, o sea, yo escucho acá cotidianamente a ministros, a representantes de diversos sectores, y todo te lleva al mismo tema. Ayer ha estado el doctor Chávez Cotrina, que es un fiscal de lucha contra el crimen organizado. Y su reclamo es, no tenemos recursos, me dice, la gente con su plata viaja a hacer sus comisiones. Hay gente que le deben 4 comisiones, los jóvenes fiscales están financiando con su sueldo lo que debería ser pagado por el Estado, porque no hay recursos, y eso te pasa en educación, donde es dramática la crisis, el déficit de infraestructura, los bajos sueldos de los maestros, la falta de calificación de los maestros. En salud, tú eres testigo. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero para eso? Es cuestión de priorizar. Hay que entender que efectivamente las necesidades son como 1.000 y recursos como 100. Entonces, eliminemos las actividades y el gasto inoficioso.
sé, pues habría que ver monumentos que hacen por todos lados, reproducción de Cristo Corcovado, de la Estatua de la Libertad, centros de recreación fastuosos en la zona donde hay canon que no saben qué hacer. ¿Y por qué no priorizamos el agua potable? Todos los últimos presidentes, tú los has entrevistado, probablemente dicen, mi prioridad es el agua potable, pero también no es culpa de ellos. Es culpa de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales que no hacen los proyectos bien hechos, que pasen todas las vallas que pone el Estado para acceder a ese presupuesto. Nosotros lo vamos a hacer. Vamos a contratar los mejores economistas, los mejores ingenieros especialistas en cada tema, bajo la prioridad, por ejemplo, el agua potable. El agua potable en el mundo de hoy, tú sabes que en los países adelantados tomas con tu botella y en los grifos públicos tomas agua pública. ¿Te atreverías a hacer eso acá en el Perú? Imposible. Y en las zonas rurales de todo el Perú, en mi región también, la gente cree que tiene agua potable, es agua entubada que lo sacan de cualquier cerro y lo traen y que no es potable. Entonces, ahí tienes el agua potable. Tienes mejorar la economía de la zona. Te estoy hablando de ganadería. 1 hectárea de pasto de corte, que el ministerio tiene ese programa, te permite criar las 20 vacas lecheras que estoy hablando, y ya está establecido incluso qué híbrido va a ser, es mezclar el Gir con el Holstein y se adapta perfectamente a nuestro clima. Perfecto. Entonces, la gran cantidad de pastos que se utilizaba hoy se reduce a 1 o 2 hectáreas de pasto de corte. El resto, reforestas. Para que entres al programa que vamos a implementar, bajo la condición de que lo que te queda lo vas a reforestar. ¿Y cómo reforestas? Mira, tú has escuchado hablar seguramente, hemos sembrado 1 millón de plantas en tal sitio. Anda al año para que veas si ese plantón existe. Ahí. No existe, no lo cuidaron. En la selva, enmarañada, tú siembras algo, en 3 meses lo tapó y lo mata, la hierba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a hablar un nuevo idioma. Reforestación como negocio es canto celestial para el oído de los agricultores. Usted le dice, usted va a sembrar capirona, usted va a sembrar shaina, usted va a sembrar eucalipto tropicalizado. Bueno, todo un paquete que tenemos de posibilidades, y a los 5 años tienes tantos pies de madera. Multiplicado por tanto cada pie, te va a salir tanto de plata. No estás hablando demasiado discurso del protocolo de Kioto. Pero además ahí hay el tema de los bonos de carbono, ¿no es cierto? Sí, pero eso es un cuento, Nicolás. ¿Sí? Sí, existe. El trámite es demasiado engorroso, demasiado exigente. Nosotros lo vamos a seguir. Además hay algunos pequeños avances que hay por ahí, pero ya, lo seguiremos. Pero más que eso, es enfocar la reforestación como negocio, pero no lo que le da la gana al gobernante, sino lo que la tierra decidió en millones de años aceptar. ¿Qué cosa crece ahí? Mira, hay una madera que se llama teca, otra que se llama cedro rosado de la India, que lo trajeron de la India. La teca dice que con eso Colón hizo sus barcos. A mí qué me interesa que Colón ha hecho el barco. Esa madera no es de nuestra Amazonía y nos han metido, fracaso total. El pobre agricultor ahí está con sus plantas, el tronco más delgado que mi pierna, ya tiene 10 años, no es negocio. Pero en nuestra Amazonía hay una serie de maderas a largo plazo, a mediano plazo, de rápido crecimiento, que son brillantes negocios, que hay que asesorar al agricultor, y con eso estás reforestando, estás recuperando. 2 millones de hectáreas hemos perdido en San Martín, por si acaso. Ahora, el otro tema es la experiencia que ustedes ya tuvieron en Tocache con respecto al dar el salto de que el agricultor se convierta en un digamos, productor de algo más elaborado, ¿no es cierto? Que se le agregue valor a lo que estamos sacando, por ejemplo, al cacao, ¿no es cierto? Ya. O a la palma, como... Hay cooperativas en el sur de la región de San Martín, porque hay en Mariscal Cáceres también, que han eliminado, mira, y nadie les ayudó, por si acaso. Han eliminado a los intermediarios y han llegado al fabricante final europeo. Fabricante final que compra nuestro cacao, que nos pagan 5 soles, que compran aproximadamente a $25 en la Bolsa de Valores de Frankfurt, ya. $25.
Tú rompes la cadena de intermediarios y vienes a negociar directamente con el agricultor organizado en cooperativas altamente tecnificadas y pagan $6.5. ¿Está ganando plata o no está ganando plata el fabricante final? Está ganando, pero te está pagando más o menos 20 soles. Pero no es tan sencillo, no es cualquier cacao, es cacao de calidad, señor. Estas son mis condiciones para yo pagarte eso. Y el agricultor lo aprende. Lo aprende porque va a ganar dinero. Claro, entonces, ese modelito que ya existe, lo llevas a toda la región. Lo llevas a toda la región. Oye, los presidentes, los gobernadores regionales viajan por el mundo cada rato. ¿Cuáles son los resultados de esos viajes? Si a mí me invitan a Austria, yo le diré al embajador de Austria, por favor, invite a los fabricantes finales de cacao y café que nosotros metemos en Europa. Para negociar con los productores de chocolate. ¿Quiere usted un local? No, señor, cualquier habitación de tu embajada. Ahí me voy a reunir con ellos para hacer esa conexión directa y brindarles las facilidades para que vengan a negociar directamente con otros agricultores organizados. ¿Sabes lo que significa vender de 6 soles a 20 soles? ¿Cuánto estás inyectando? Motivas al agricultor, gana dinero y pasa rápidamente. Pero eso es todavía una fase en la cual estás siendo el proveedor de la materia prima para aquello. Pero el paso que habría que dar, pero eso es lo que nos lleva a la crisis. O sea, por eso decía, tanta discusión sobre la productividad. La clave es la educación. Tú necesitas gente calificada técnicamente, ingenieros, biólogos, ¿no es cierto?, especialistas en todos estos temas para convertir nuestros productos en productos terminados. Estos agricultores estrellas han sido cocaleros y la mayoría no tiene estudios universitarios. Algunos tienen solamente primaria, pero los hijos de ellos están estudiando en las mejores universidades privadas de Lima. ¿Te das cuenta? ¿Cómo conviertes tú el desarrollo económico y en algo sostenible? Porque la profesionalización de la juventud le da ya otro nivel de vida a la familia. Y si todos tus hijos se profesionalizan o se vuelven pequeños empresarios, como algunos de ellos, entonces cambia esa familia. Adiós narcotráfico, adiós grupos sediciosos, adiós violencia social, adiós violencia delincuencial. ¿Te das cuenta? O sea, ¿es posible hacer? Claro que es posible. A mí me espanta ver la televisión nacional. Casi todas las noticias son desde cualquier ángulo negativo. Entonces nosotros traemos un nuevo idioma, una nueva forma de enfocar, positiva, pero nosotros queremos que el gobierno nacional también razone y piense que San Martín puede ser la niña de sus ojos, puede ser un soporte social, puede ser un soporte político. Hoy nuestros arroceros están en crisis. Nosotros tenemos 115.000 hectáreas de arroz y les plantean cambia de cultivo. Nicolás, donde crece el arroz no puede crecer nada, todo se pudre porque está dentro del agua. Pero eso te lleva también a una discusión sobre nuestra política de apertura total. O sea, somos más papistas que el Papa, porque nosotros recibimos productos de todo el mundo, pero anda a meter un producto peruano a otro país a ver todas las trabas que te ponen, ¿no? Yo te resumo el tema. Debería haber niveles de protección a nuestros productores. Yo te resumo el tema de la crisis del arroz. Pelea de box, cuadrilátero, categoría mediano 60 kilos, categoría súper pesado 120 kilos. Nuestros arroceros están en categoría mediana y los arroceros del sudeste asiático están en súper pesado. Subvención, apoyo del gobierno, una serie de beneficios que tiene y ni siquiera ellos. Ecuador, que no produce mucho arroz, subvenciona su agricultura. No estoy pidiendo subvención, pero estoy pidiendo que el gobierno le ponga tasas de aranceles al arroz, fundamentalmente de Tailandia, que tiene mucha protección de su Estado y que desnivela la balanza. Le están haciendo pelear a un hombre de 120 kilos con uno de 60 kilos, lo va a masacrar. Hay que proteger nuestra agricultura. O sea, no hay que ser dadivosos. Colombia nos mete cantidad de azúcar y Colombia no quiere aceptar que nosotros exportemos nuestro arroz. ¿Por qué? Señor, te limito tu ingreso de azúcar o me abres tu mercado para el arroz. Entonces, pero esas son decisiones ya que escapan al nivel de un gobierno regional, son decisiones de gobierno nacional, ¿no? Claro, pero ahora, el tema es que estamos tan envueltos en la discusión, por un lado, sobre el tema de la corrupción, que ha sido una lacra
O sea, el otro día escuchaba a Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente de México, calcular cuánta plata se podía ahorrar el Estado mexicano simplemente con eliminar la corrupción. Ahora, el problema es que no basta con eso, hay que tener eficiencia en el gasto, ¿no es cierto? Porque eso también ha sido una tragedia. Yo me he enterado, y esto es una pregunta que la planteo al aire para que me digan si es verdad, que este año se están devolviendo 800 millones de soles que estaban destinados, si es que no son más, a la promoción y construcción de viviendas de los más pobres. Increíble. O sea, es decir, no hay gente que tenga necesidad de una vivienda decente en el Perú, de los más pobres, 800 millones de soles. Y luego también tienes que analizar la calidad del gasto. Algunos gobiernos regionales se vanaglorian, mira, yo he gastado casi toda la plata, pero ¿qué has hecho? ¿Qué ha cambiado? Todo hoy se mide con estadística, con indicadores. Yo le ofrezco al Perú mostrarle una región en 4 años con indicadores muy diferentes a lo que estoy encontrando. En tema de salud, hablaba con la ministra de Salud, le digo, queremos hacer medicina preventiva, necesitamos traernos abajo la organización gerencial que tiene el Ministerio de Salud en las direcciones regionales, donde hay un jefe de operaciones y hay un director de la red. El director de la red ve la parte asistencial, el otro ve la plata. No quiere ayudarle al hospital y falta especialistas, faltan materiales, faltan medicamentos. Entonces hay que desarticular ese sistema de organización y la ministra me dijo, estoy escuchando canción para mis oídos, hágalo. Ella promete ayudarnos. Entonces hay una sobrepoblación de la parte administrativa en desmedro de la parte asistencial. Vamos a tumbarnos ese sistema operativo que funciona también en educación. Actos de corrupción, Dios mío, qué cantidad de gente me dice cuando yo estaba en campaña de todo lo que sucede. Así que yo he prometido que en 3 meses enderezo el barco. En 3 meses enderezo el barco. Basta que usted tome decisiones drásticas, 3 o con 4 de esos delincuentes, el resto se comienza a enderezar, si no se va a la cárcel. Pero para eso, Nicolás, la cabeza tiene que ser honrada. Si la cabeza no es honrada, es imposible luchar contra la corrupción. Ahora, encuentra extraterrestres que quieran ser honrados en este país, bien difícil. Pero hay. Yo he sido alcalde de una provincia donde se manejó mucho recurso de cooperación internacional. He sido director regional de salud, he sido director de salud en Moyobamba. No tengo una sola denuncia de actos irregulares, ilícitos. Yo no acepto ni una caja de cerveza, ni una noche de placer, ni un lapicero cross, nada. Entonces, si usted predica con el ejemplo, tiene la autoridad para hacer que todos hagan lo mismo debajo de usted. Pedro Bogarín ha estado con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Es un gusto conversar contigo cada vez que lo hacemos. Y te tomo la palabra, dentro de 4 meses hacemos el balance. Sí, cómo no. Y vas a encontrar que nadie va a pagar para sacar su brevete, ni ningún profesor va a pagar para que le den un memorándum para que trabaje. Qué increíble, ¿no? Hasta esas cosas, ¿no? Hasta esas cosas en las UGELs y en la mínima instancia, el mínimo trámite se convierte en un camino a la corrupción, ¿no? Así es. Muchas gracias a Pedro Nicolás. Gracias. Bogarín, gobernador electo que se instala en unos pocos días en San Martín, conforme ha prometido para cambiar el rumbo de esta región. Vamos a tomar el examen en 4 meses a don Pedro.